Buenas tardes. Vivimos una situación difícil por el incremento exponencial de los contagios por coronavirus en Castilla y León y en toda España. Según los criterios acordados por el Gobierno de España y las comunidades autónomas, Castilla y León se encuentra en situación de riesgo extremo. Tenemos una incidencia acumulada de 589 casos por cada 100.000 habitantes, con una ocupación total de las UCIs del 70%, la mitad de ellos pacientes con COVID, que provoca que varios hospitales ya hayan tenido que recurrir a la ampliación de sus camas, con más de 700 fallecidos desde el 1 de septiembre en hospitales y en residencias, con 1,5 millones de contagios diarios, y la evolución de la pandemia nos encamina a una situación crítica que nos obliga a tomar medidas duras pero necesarias para frenarlas, para proteger la salud y la vida de las personas. Con pesar y dolor por las personas fallecidas, con solidaridad por las personas afectadas deseando su recuperación, debemos seguir actuando con determinación, pero también con serenidad. El Gobierno de España ha decretado hoy el estado de alarma en todo el país y ha delegado la autoridad en las presidencias de las comunidades autónomas. Como presidente de la Junta de Castilla y León, asumo las funciones con lealtad, con responsabilidad y con decisión. Y lo haré en coordinación con el resto de instituciones, el Gobierno de España a través de la Delegación de Gobierno en Castilla y León, con el resto de comunidades autónomas, con nuestros ayuntamientos, diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Y lo haré informando también a los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y con la comparecencia de la consejera de Sanidad en las propias Cortes cada 15 días. Durante los últimos meses hemos reiterado al Gobierno de España la necesidad de contar con instrumentos jurídicos que nos permitan a las comunidades autónomas aplicar medidas eficaces contra la pandemia. El pasado jueves, ante la preocupante evolución de la pandemia, solicitamos, por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León, la restricción de la movilidad en horario nocturno, lo que hemos denominado hasta ahora toque de queda, a través del instrumento jurídico que fuera necesario al propio presidente de Gobierno. Tras no concretarse una decisión en el Consejo Interterritorial de Salud esa misma tarde, decidimos adelantarnos para salvar vidas y el viernes aprobamos en un Consejo de Gobierno extraordinario la aplicación de esta restricción nocturna. La declaración del estado de alarma me permite ratificar esta medida como autoridad delegada y mantener la limitación de la libertad de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, sin recurrir en este momento al confinamiento perimetral de la comunidad. Optamos por mantener este horario y el aforo actual de la hostelería. Otras comunidades autónomas, en la misma situación que Castilla y León, han optado por cerrar el interior de los bares o cerrar totalmente este sector. También sabemos, por la experiencia en otras comunidades cercanas, que el cierre a las 10 de la noche ha dado sus frutos en la lucha contra la pandemia. Continuaremos aplicando las medidas que sean necesarias según la evolución de la pandemia, apoyados en la base científica de las recomendaciones del Comité de Expertos y en los acuerdos de los órganos de coordinación. Hemos reforzado nuestro sistema sanitario con más UCIs, con más rastreadores, con más test, con más respiradores y también con más personal. Contamos con excelentes profesionales sanitarios que se entregan hasta el agotamiento, pero es necesaria la responsabilidad individual para frenar los contagios y evitar la saturación hospitalaria. Las nuevas medidas contribuirán a reducir la presión en los centros de salud y en los hospitales y no ponerles en riesgo. Y continuamos trabajando en nuevas medidas para la recuperación económica, para proteger nuestros sectores productivos y el empleo con ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, y en nuevas medidas sociales de apoyo a las familias y también dotando de fondos extraordinarios a los ayuntamientos y a las diputaciones. Sé que son medidas duras, que condicionan la vida cotidiana y los proyectos de todos.
sé que es un sacrificio para las personas, para las familias y para las empresas, pero es necesario frenar la pandemia. Y con orgullo por las personas de esta tierra doy las gracias por ese esfuerzo, por esa implicación personal y colectiva, para mantener la distancia social, reducir al mínimo los contactos, incluso con nuestros seres queridos y más cercanos, extremar la higiene y usar la mascarilla. Y en coherencia, actuaremos con firmeza contra las actuaciones incívicas que ponen en riesgo la salud de todos. Solo desde la seguridad sanitaria podremos acercarnos a la normalidad que anhelamos y solo desde la seguridad sanitaria vendrá la recuperación económica. Cumplir las normas nos protege a todos, especialmente a nuestros mayores y a los más vulnerables. Cumplir las normas salva vidas. Todos juntos lo superaremos y todos juntos labraremos un futuro para Castilla y León. Muchas gracias. Pues finaliza esa comparecencia del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, después del Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado también en domingo en Castilla y León. Lo cierto es que la situación se mantiene. Como titulares les diremos que nuestra comunidad ratifica ese toque de queda. Se va a mantener desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. No se va a recurrir de momento al confinamiento perimetral de nuestra comunidad y también se mantiene abierta la hostelería con restricciones, pero no se plantea de momento un cierre total de la hostelería. Enseguida vamos a volver a Salamanca para escuchar a nuestra compañera Lidia Bartolomé, que ha seguido también esta comparecencia en directo y que nos resumirá más titulares de los que ha dejado el presidente de la Junta. Vamos ahora ya con nuestro informativo habitual. Desde las 10 de la noche nos tendremos que acostumbrar a imágenes como estas en Castilla y León. Ya ha empezado el toque de queda y en la primera jornada hubo casi 300 denuncias a personas que no lo cumplieron. ¿Cómo están? Hoy mismo, en domingo, el Consejo de Ministros se ha reunido de manera extraordinaria para aprobar el decreto que va a implantar un nuevo estado de alarma en nuestro país. Y esta misma tarde, también de forma extraordinaria, el presidente de la Junta ha convocado al Consejo de Gobierno de Castilla y León. Esta vez las autonomías son las autoridades delegadas, tienen mucho más poder de decisión. Tampoco hay un confinamiento general, pero el presidente del Gobierno insiste en que lo mejor es que nos quedemos en casa. No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma. Pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía. Castilla y León registra hoy 1.454 nuevos contagios. Superamos ya la barrera de los 80.000 desde que comenzó la pandemia. Lamentablemente, hoy domingo alcanzamos la peor cifra de fallecimientos en esta segunda ola. 35 muertes por coronavirus en nuestra comunidad, 27 en hospitales y 8 en residencias. Hoy también les contaremos cómo se limitan las visitas a los cementerios por el Día de Todos los Santos. Menos aforo, diferentes circuitos, sin misas en las capillas y con un tiempo máximo de estancia. Mañana quedan nubes retenidas en zonas de montaña que dejarán algunas precipitaciones residuales, incluso en forma de nieve. En el resto será una jornada tranquila, pero más fría. Y ya en la recta final del informativo nos vamos al cine porque Seminci sigue con proyecciones y hoy con 2 estrenos que van a dar mucho de qué hablar. Este documental plantea que la muerte de Unamuno no fue accidental, que se desató un complot después de su polémico discurso en la Universidad de Salamanca. Además, otra cinta con la historia de un hijo que narra cómo su padre estuvo en el origen de ETA, pero luego se desvinculó. ¿Tú me podrías contar
¿Cómo le contaste a tu hijo que fuiste de ETA? La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que este nuevo estado de alarma no tenga que estar supeditado a las prórrogas cada 2 semanas, así que en principio se mantiene 6 meses, hasta el mes de mayo. Eso sí, también puede decaer si la situación mejora considerablemente. En todo caso, de momento, la petición del presidente del Gobierno es que los movimientos se limiten al máximo en toda España. 5 meses después de poner fin al estado de alarma, el Consejo de Ministros acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. La grave situación epidemiológica, con casi 400 infectados por cada 100.000 habitantes, ha empujado al Gobierno a tomar esta medida, que se ratificará esta semana en el Congreso y que se pretende que dure hasta el 9 de mayo. Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Excepto en Canarias, esta franja horaria podrá ser modulada 1 hora arriba o abajo por los gobiernos regionales y se podrá eliminar después del 9 de noviembre si la situación de la región mejora y lo permite. Las comunidades autónomas podrán decidir limitar la entrada y la salida de sus territorios en todo o en parte de él. Al igual que la anterior medida, habrá excepciones como asistir a centros sanitarios o cumplir obligaciones laborales. Las comunidades podrán limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un número máximo de 6 personas. Salvo que se trate de convenientes. Algo que ya ocurre en Castilla y León. El Gobierno, por medio del ministro de Sanidad, lo que hará será rendir cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Sánchez pide que los gobiernos regionales hagan lo mismo y serán ellos, los presidentes autonómicos, las autoridades delegadas. La coordinación se llevará a cabo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. El primero será este lunes. Quedémonos en casa todo lo que sea posible. El objetivo es doblegar la curva hasta los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerden que durante el toque de queda marcado para Castilla y León, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, hay que permanecer en el domicilio. Tan solo están permitidos los desplazamientos en una serie de excepciones. Acudir a farmacias o a comprar productos básicos, ir a urgencias o a centros sanitarios, asistir a menores, mayores o personas dependientes, ir o volver del trabajo y regresar al domicilio habitual, pero siempre que sea después de realizar alguna de estas actividades permitidas. También se puede circular para repostar y para cruzar Castilla y León. Y es muy importante, todas estas excepciones tienen que estar debidamente justificadas. Y aunque el estado de alarma en principio tendrá los apoyos que necesita, el presidente del Gobierno ha pedido hoy un respaldo abrumador. El PP no fijará su posición hasta que Pablo Casado hable con el presidente del Gobierno. La opinión de Ciudadanos ya la conocemos. Solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene. Y es una medida que nosotros apoyamos porque es necesaria para tomar medidas restrictivas. Esta segunda ola está obligando a recuperar las restricciones en toda Europa. Italia también ha presentado hoy un nuevo y duro paquete de medidas. La hostelería y el comercio deberán cerrar a las 6 de la tarde allí y se recomienda evitar todos los desplazamientos a cualquier otro municipio que no sea el de residencia. Italia contabilizó este sábado más de 19.600 nuevos contagios y 151 muertes. Acaban de ver algunos de los puntos más emblemáticos de Castilla y León este sábado, minutos después de las 10. Este fin de semana ha empezado el toque de queda en nuestra comunidad y ya se han registrado las primeras sanciones. Anoche hubo pequeñas manifestaciones con decenas de personas que protestaban por esa limitación horaria. Casi un centenar de denuncias fueron puestas por Policía Nacional y Guardia Civil en la primera jornada con toque de queda en Burgos, la provincia más sancionada.
En Valladolid la noche comenzaba así, con una veintena de personas en la Plaza Mayor protestando contra la medida impuesta. Que carece de ningún apoyo científico. A pesar de las advertencias de la Policía Nacional, se les terminó emitiendo una propuesta de sanción y no fue la única, en total 66 en toda la provincia. Minutos antes de las 10 el centro de Salamanca seguía así. Gran despliegue de la policía que avisaba de que ya no era hora de estar en la calle. En total 33 sanciones. En la provincia segoviana la noche se saldó con 26 denuncias. Además, la policía local propuso una sanción a una decena de personas que protestaban en el Azoguejo contra el toque de queda. Esta noche procuraremos que sea más informativa que sancionadora. Pero la policía local de León, aparte de informar, sancionó a 15 personas. Pero es que no sabíamos esto. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aplicaron otras 14 denuncias, al igual que en Valencia. En Ávila, la ciudad amurallada estaba más protegida que nunca. No todos lo entendieron y se pusieron una decena de denuncias en la capital soriana. Zamora fue la provincia más ejemplar. La Guardia Civil puso tan solo 4 sanciones. El balance, cerca de 300 denuncias en toda la comunidad. A pesar de todo, y aunque algunos tarde... Estamos ahora yendo para casa. Sí, son y 7. La mayoría cumplió. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Castilla y León quedó sumida en el más absoluto silencio. Da pena esto. Y más un sábado por la noche. Parece las 5 de la mañana. No me gusta nada. Es la voz de quienes salían de trabajar y se encontraban con una ciudad desierta. Nos vamos para casa ya. Minutos antes había quien corría para llegar a casa a la hora, mientras las ciudades se iban poco a poco apagando. Solo anoche trabajando servicios esenciales. Buenas noches. Buenas noches. Muy tranquila, ahora mismo vamos vacíos, o sea que nada de nada. Yo recojo ahora mismo, porque yo no voy a la cama, que aquí no hay nada que rascar. Por delante y especialmente para ellos, una noche muy larga. Aunque todavía quedaba algún que otro despistado. No sabíamos, por eso hemos dicho, anda, no hay nadie. El silencio imperó en ciudades y pueblos de Castilla y León. Solo este sonido, el rugir de las motos de los repartidores a domicilio, perturbó ese silencio. Esperamos una noche como yo creo que es todos los fines de semana. Tuvieron una noche ajetreada y es que hubo que buscar un plan B del que poder disfrutar en casa porque ayer, y como volverá a ocurrir esta noche, las calles fueron solo para ellas. Hoy en Castilla y León alcanzamos la peor cifra de fallecidos desde que comenzó la segunda ola del coronavirus. Son 35 muertes en las últimas 24 horas, 27 en hospitales y 8 en residencias. Eso sí, baja la cifra de contagios. Hoy son 1.454. Ya ven que los datos de la pandemia no mejoran en Castilla y León, tampoco en Burgos. La provincia burgalesa ha sido la que más contagios ha registrado en las últimas 24 horas. Se han superado allí los 300 positivos. Noelia Ordóñez, muy buenas noches. Buenas noches. La provincia de Burgos ha registrado hoy 331 nuevos positivos, la peor cifra de la comunidad y uno de los peores datos de incidencia aquí desde que comenzó la pandemia en marzo. En las últimas 24 horas, el Hospital de Miranda de Ebro ha certificado una muerte por coronavirus y siguen aumentando los ingresos. Aquí en el Hospital Universitario de Burgos hay 124 personas en planta y 26 están en la UCI. Escuchábamos hace apenas unos minutos la comparecencia del presidente de la Junta después de ese Consejo de Gobierno extraordinario y a estas horas vamos a volver en directo a Salamanca con nuestra compañera Lidia Bartolomé. Lidia, muy buenas noches. Tú también has escuchado esa comparecencia. ¿Cuáles son los principales titulares que deja el presidente de la Junta? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Alfonso Fernández Mañueco, en esta comparecencia institucional, ha asegurado que Castilla y León se encuentran en una situación muy difícil y muy complicada y por eso tienen que llevar a cabo unas medidas que serán muy duras pero necesarias para frenar la pandemia. Pero también el presidente de la Junta de Castilla y León ha despejado algunas dudas. Por ejemplo, el toque de queda en nuestra comunidad mantendrá su horario, por lo tanto seguirá siendo de 10 de la noche a 6. Otra de las dudas que estaba en el aire
era ese confinamiento perimetral. Por lo tanto, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que no, que de momento Castilla y León no será confinada. Tampoco se van a modificar las restricciones de la hostelería. Por último, el presidente de la Junta ha querido mandar un mensaje a los ciudadanos. Le ha pedido responsabilidad ciudadana, responsabilidad individual. Es cosa de todos frenar la pandemia. También dice Mañueco que serán muy duros contra todas esas personas que cometan actos irresponsables. Gracias, Lidia. Desde Salamanca, pues la Junta ya advierte, si los datos no mejoran, se puede producir un colapso inminente del sistema de salud en nuestra comunidad. Por eso, desde el Gobierno regional se plantean también el traslado de pacientes no COVID a hospitales de otras regiones. Mónica Murciego, buenas noches. Buenas tardes. Sanidad prevé que si herramientas como el estado de alarma o el toque de queda no son capaces de reducir el número de contagios en los próximos días, Castilla y León y sus hospitales entrarán en una situación de colapso en apenas 3 semanas, a mediados de noviembre, teniendo en cuenta ya la situación que se vive en algunos hospitales, como este de León, con 27 personas en la unidad de críticos y una ocupación de esas camas UCI del 61%. Antes de entrar en ese escenario, se optaría por medidas como el traslado de pacientes no COVID a los hospitales de otras comunidades autónomas. Por eso advierten y apelan a la responsabilidad de todos para frenar esta segunda ola del virus y parar ese colapso inminente. Y ya vemos este tipo de traslados en Salamanca. Los pacientes ingresados en oncología del Hospital Clínico han sido desplazados aquí, al Virgen Vega. Quieren que este edificio quede libre de COVID como en la primera ola. La semana pasada, 2 residencias universitarias de Salamanca fueron confinadas porque el número de positivos era muy elevado. Ahora los bomberos están llevando a cabo diferentes labores de desinfección allí. Con cañones de ozono han limpiado las zonas comunes y todas las habitaciones de los estudiantes que no son positivos. Agradezco al Ayuntamiento de Salamanca y en especial a los bomberos su colaboración. Hoy nos van a ayudar en la desinfección de las habitaciones de las personas que no son positivas y no han tenido el contacto estrecho, para garantizar al máximo la higiene de nuestras instalaciones. Andalucía alcanza hoy el pico máximo de infectados con más de 3.000. Además, se han registrado 4 fallecidos más. La mayoría de comunidades mejoran levemente sus datos respecto a ayer, entre ellas Cataluña, aún así con casi 5.000 nuevos casos hoy. Allí ha habido 21 fallecidos. Preocupan también Aragón y País Vasco, donde superan el 1.000.000 de positivos por coronavirus. Y polémico protocolo en Suiza para evitar un colapso sanitario. No ingresarán a ancianos en las UCIs si están saturadas. El documento oficial establece la barrera en los 85 años si no tienen patologías previas y en los 75 años con otras patologías. El objetivo es destinar los recursos a personas con posibilidad de recuperación. Eso dice literalmente el protocolo suizo. Y aquí las vacunas que ha adquirido España para combatir el coronavirus estarán en diciembre, pero eso no significa que empiecen a administrarse entonces. El ministro Pedro Duque ha aclarado que primero esas dosis tienen que proporcionar seguridad y eficacia. Que las dos cosas podrían no venir al mismo tiempo. Podría ser que tuviéramos una cantidad de dosis de vacuna en diciembre, pero eso no quiere decir que vayamos a darnos demasiada prisa. Tenemos que esperar el resultado de los ensayos y eso podría ser más tarde que diciembre. Tengo la sensación... El ministro hacía estas declaraciones durante una entrevista que se emitirá hoy domingo a partir de las 9:30 de la noche en el programa Reconstruir Castilla y León. Esta semana se hablará sobre investigación médica. Ha ocurrido desde luego y ha ocurrido pensar mucho más... Esta es una PAC de la sostenibilidad medioambiental. El Acuerdo de París y los objetivos de la Unión Europea de tener en 2050 una economía libre de carbono supone que cada sector tiene que hacer un esfuerzo, el sector transportes, el sector residencial y también, evidentemente, el sector primario.
Acaban de escuchar al ministro de Agricultura defendiendo esa nueva PAC que es más sostenible con el medio ambiente. Esta semana los países de la Unión Europea han cerrado el acuerdo sobre la nueva reforma de la política agrícola común. Criterios que van a regular el campo entre los años 2023 y 2027. En total, el presupuesto es de 390.000 millones de euros para toda Europa y España se quedaría más o menos con un 12%, con casi 48.000 millones de euros. Una de las novedades, además de ese acuerdo, es que el 20% de las ayudas directas se van a destinar a explotaciones ecológicas, a explotaciones verdes. Los criterios para regular ese sistema se establecen en los llamados ecoesquemas, pautas que tienen que ofrecer los diferentes países de manera obligatoria y a las que pueden acogerse los productores de forma voluntaria. Condiciones, en todo caso, basadas en la producción sostenible para obtener unas ayudas que mantienen vivo nuestro campo. Miguel tiene en Cisla, en Ávila, 110 hectáreas con cebada y alfalfa, y Gonzalo en Aguilar de Campos, en Valladolid, 200 con cereal, centeno y trigo. Ambos solicitan desde hace años las ayudas de la PAC, pero apuntan cada periodo sufren más los recortes. Ahora mismo un agricultor antes con 100 hectáreas vivía, 200, ahora un agricultor podría a lo mejor vivir con 400 hectáreas, sí, perfectamente. ¿Qué hay que hacer? Arrendarlas. De media, estas ayudas suponen el 35% de los ingresos para un agricultor de secano. Los precios en el mercado no varían, siendo similares a los de hace 30 años. Teniendo en cuenta que los costes de producción sí ascienden, sin la PAC muchos agricultores no podrían seguir con sus explotaciones. 160 euros una tonelada de alfalfa o a 168 una tonelada de cebada, porque nos está doblando los gastos. Las explotaciones medias, como la mía, que parte son propias y parte son arrendadas pues a los tíos y así, pues sin la PAC es totalmente inviable. Ante esta situación, cada vez son menos los que escogen esta profesión. No hay relevo generacional, lo que deriva en el aumento de la despoblación en la España vaciada. Si no hay un margen de dinero que te puede compensar para hacer una vida aquí, pues te tienes que ir donde sea. Un sector que se siente poco valorado y que mira el futuro con incertidumbre. Las organizaciones agrarias ya han valorado esas condiciones de la nueva PAC. Aunque el dinero que recibe España será el mismo que en el anterior periodo, dicen que los productores pierden porque no se tiene en cuenta la revalorización del IPC. Pero les preocupa sobre todo que esas condiciones verdes para un campo más ecológico no se exijan también a los productos que llegan de otros países. Todas esas normas medioambientales que se van a implementar, que se las exijan también a los productos que vienen de fuera. Que no se utilice esa hipocresía política de ponernos normas aquí y luego permitir que los consumidores españoles consuman cualquier tipo de producto tratado con productos que aquí llevan prohibidos 30 años. El ministro se ha manifestado que quiere hacer una política agraria mediterránea. ¿Eso significa que con el mismo dinero va a pagar a más sectores, a más agricultores? Pues si es así, le decimos al ministro, no, porque nos lo vas a quitar a la agricultura continental de Castilla y León. Aunque el Día de Todos los Santos se celebra el fin de semana que viene, ya hay restricciones en los cementerios de Castilla y León para evitar aglomeraciones. Algunas de las más comunes las ven en pantalla. Por ejemplo, el aforo está reducido a la mitad en todos los cementerios de nuestra comunidad. Además, el acceso será escalonado, se va a regular incluso con diferentes puertas de entrada y de salida. Las capillas de muchos camposantos se van a cerrar, no se van a celebrar misas estos días. Los horarios también se ajustan, a veces se amplían y en otras ocasiones se reducen. Y se establece también en muchas ciudades un tiempo máximo de visita en el cementerio. Aquí en Zamora el Ayuntamiento de la ciudad ha pedido a los vecinos que tengan en cuenta 3 normas fundamentales, que se repartan las visitas entre los distintos días del puente, que las visitas aquí no duren más de media hora y que cuando vengan grupos de familiares no lo hagan en grupos de más de 6 personas. Todo para intentar frenar aquí también el COVID.
Y los vecinos de la localidad leonesa de Abadengo de Torío están viviendo, dicen, una situación traumática. Una sentencia judicial obliga al desmantelamiento del cementerio y la exhumación de los cuerpos. No tienen otro sitio donde llevarlos. Todo a raíz de una obra que se hizo hace años sin las licencias que correspondían. El día 11 terminó el plazo que les dio la justicia para exhumar todos los restos del cementerio del pueblo levantado en 1846 y cumplir con una sentencia de 2017 que condenaba a la anterior junta vecinal por reformarlo sin licencia de obra ni permiso sanitario. Que no se respete ni la memoria ni los muertos ahí enterrados. Mi padre, que luchó además porque el cementerio nunca se cayera cuando era de adobe, el que le desahucien es que es indignante. Los familiares de los dos últimos enterrados pertenecían a aquella junta vecinal. Reconocen que no todo se hizo correctamente, situación que denunció la vecina propietaria del terreno colindante. Por un resquicio que yo no sé dónde lo encontró esa señora, lleva 30 años luchando por quitarlo de ahí. Con el cementerio clausurado no les permiten entrar y sufren con la incertidumbre de cuándo se producirá la exhumación. Se va a celebrar la fiesta de los difuntos, que te digan de palabra que existe una orden y que no se puede entrar. Las paredes no están eso, que las tienen que derruir. Bueno, pues que se los lleven cuando hagan un nuevo cementerio y punto pelota. Pero a mi suegro y a mi suegra que lo dejen aquí enterrado en tierra. No pedimos nada más. En el pueblo no hay otro camposanto, por eso han recogido firmas para pedir al menos una moratoria mientras se construye un cementerio nuevo. En Valladolid hoy han detenido a un cazador por disparar a otro por la espalda. Ha sido esta mañana en Villalba de los Alcores y parece ser que después de una discusión entre ambos. El cazador que ha recibido el disparo está en la UCI. Ana Martínez. La víctima permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valladolid. Los hechos se produjeron esta mañana en la localidad de Villalba de los Alcores, donde al parecer dos cazadores mantenían una fuerte discusión. Uno de ellos decidió resolverla a tiros. Disparó por la espalda a la víctima con una escopeta de caza y esta quedó tendida en el suelo. Por suerte pudo pedir ayuda con su teléfono móvil porque el hombre que le disparó salió huyendo. Mira. A ver, mira los niños. Seguro que recuerdan estas imágenes, corresponden a la celebración del Año Nuevo de 2019 en Valladolid. Uno de los miembros del conocido como Clan de los Monchines lanza varios tiros al aire para celebrar la llegada del año. Pues ahora la Fiscalía solicita para él 10 años de cárcel como autor de un delito de tenencia y depósito de armas de guerra. El líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, ya está en España. Ha aterrizado en Madrid este mediodía, aunque ningún medio ha podido captar esa imagen. El coordinador del partido Voluntad Popular abandonó este viernes la Embajada de España en Caracas, donde estaba refugiado desde el año 2019. Asegura que el objetivo de su salida de Venezuela ahora es impulsar nuevas acciones de lucha por la libertad y contra el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los documentales que se presenta en la Seminci de Valladolid cuestiona la muerte accidental de Miguel de Unamuno. Dice su director que el discurso que pronunció Unamuno en la Universidad de Salamanca y su enfrentamiento con Millán Astray le costaron la vida al escritor. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo. Me sorprende que aún no me hayan disparado. Siempre que he estado en Salamanca ha habido gente que me ha venido a mí, gente de allí mayor, diciéndome, Unamuno fue asesinado. Claro, no me lo creía. Pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa. La versión oficial cuenta que la noche del 31 de diciembre del 36, un alumno y amigo de Unamuno iba a visitarle. Y fue el que escuchó sus últimas palabras antes de morir. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. No eran amigos, porque las más de 4.000 o 5.000 cartas de Unamuno que recibió Unamuno, no hay ninguna de esta persona. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. En mitad del velatorio, un grupo de falangistas se llevaron el cadáver. Eran de prensa y propaganda. Y sabemos que el jefe de prensa y propaganda era el general Millán Astray. ¡Muera!
la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! En esta película hemos contado con historiadores, con médicos forenses, abogados especializados en los años 30. Analizamos cada documento. Ya no puedo callarme. ¿A quién favorece una mentira? ¿A quién favorece una manipulación de este nivel? ¿Y por qué se hace? Esa es la pregunta. Las respuestas tendrán que ver a los espectadores y cada uno que saque conclusiones. Tenemos que matar. Matar y matar. Ese Traidores es otro de los documentales que se han presentado hoy en Seminci. Así llamaban en el País Vasco a los integrantes originarios de ETA que luego acabaron condenando los asesinatos de la banda terrorista y que se apartaron del nacionalismo. En concreto, la historia la narra el hijo de uno de ellos, Iñaki Biar, que estuvo condenado en la cárcel de Segovia. Él y otros intelectuales impulsaron el Foro de Ermua, que se manifestaba en contra de ETA. Mi padre era un traidor. En el País Vasco, cualquier persona que se atreva de alguna manera a cuestionar el relato oficial, el relato que interesa al nacionalismo, pues es a veces considerado un apestado, ¿no? Y sobre todo creo que el mundo nacionalista detesta especialmente a personas como mi padre, que estuvieron en ETA y que desde dentro más la han criticado. José Luis trabaja en un bar contiguo al Teatro Calderón. El Festival de Seminci en Valladolid era hasta ahora su segunda mejor temporada del año. Antes era entrar y salir el día de la gala y tal, entonces se nota mucho que no va a haber esto porque no hay barra. Dice que sus pérdidas llegarán al 75% y no es el único. Los ingresos de Violeta caerán a la mitad. Mantenernos, pero nada más. Para poder sacar un poco la cabeza y eso, no, desde luego que no. Los festivales a medio gas y los congresos arrastran pérdidas millonarias. En el lienzo norte de Ávila han aplazado o suspendido el 85% de los eventos desde marzo. Un impacto económico en la ciudad de en torno a un millón de euros de pérdidas. En el Fórum Evolución de Burgos el año pasado generaron 14 millones de euros. Se han cancelado ya 5 congresos y aplazado otros 9. Que principalmente vienen del ámbito congresual, es decir, reuniones de empresa, convenciones, entregas de premios. Vienen fuera de temporada, fuera de verano, durante el invierno, llenan la ciudad, llenan los hoteles. Pero ahora, con aforos reducidos e inestabilidad, los promotores no pueden planificarse de aquí a un par de meses. Cuando se vuelva a reactivar este tipo de celebraciones y de convenciones o congresos, estar preparados para albergarlos. En la Feria de Valladolid han transformado uno de sus pabellones en este auditorio de 3.000 metros cuadrados para acoger desde desayunos hasta conciertos. Hace algo más de 7 meses, en este mismo plató de informativos, les pedíamos por favor que a partir de ese momento se quedasen en casa, que se había declarado una pandemia mundial y un estado de alarma en nuestro país. Hoy, otra vez en domingo y otra vez por culpa del coronavirus, les tenemos que insistir en ese mensaje. El que ahora llamamos COVID se puede derrotar, pero con cabeza, con prudencia, guardando las distancias y usando la mascarilla, estando en casa cuando llega el toque de queda. Con imágenes de nuestras ciudades en modo pausa, por la noche nos vamos a despedir hoy. Más información en ciltv.es. En la soledad del toque de queda, en la soledad del toque de queda, la mano que toca queda suspendida a medio suspiro, apenas del beso, gemido a gemido, se abre la herida y la noche cae por su propio peso.